En este tipo de entrevistas se desarrolla dentro de un enfoque inclusivo, el cual reconoce la diversidad como una característica propia de la población. En ese sentido, la comunicación no puede asumirse como un proceso uniforme, ya que las personas pueden presentar distintas formas de comprender, procesar y expresar la información. Por esta razón, en ámbitos como el clínico, educativo y organizacional, se hace necesario adoptar las condiciones de la entrevista para garantizar la participación en igualdad de condiciones. Más que un proceso técnico, este tipo de entrevista implica una práctica que integra aspectos comunicativos, contextuales y éticos. La entrevista a personas con discapacidad es un proceso de comunicación adaptado, cuyo propósito es obtener información válida y comprensible, considerando las particularidades cognitivas, sensoriales, físicas o comunicativas del entrevistado. Estas condiciones influyen directamente en la forma en la que la persona interpreta las preguntas y construye sus respuestas, por lo que el entrevistador debe ajustar el lenguaje, el ritmo y las estrategias de interacción. No se trata únicamente de formular preguntas, sino de garantizar que el entrevistado pueda participar activamente en el proceso. La entrevista se centra en la recogida de información, evitando influir en las respuestas o generar distorsiones durante la interacción. Es importante reconocer los tipos de discapacidad porque influyen directamente en el proceso de la entrevista. En primer lugar, se encuentra discapacidad física o motora, que implica limitaciones en el movimiento o la movilidad, como ocurre en casos de parálisis o enfermedades neuromusculares. En segundo lugar, la discapacidad sensorial comprende alteraciones en los sentidos, principalmente en la visión y la audición, lo que puede requerir ajustes en los canales de comunicación, como el uso de apoyos visuales o auditivos. Por su parte, la discapacidad cognitiva hace referencia a limitaciones en el funcionamiento intelectual y en procesos como la comprensión, la memoria o el razonamiento, lo que puede afectar la forma en que se interpretan y responden las preguntas. También se consideran las condiciones de origen neurológico, que pueden afectar funciones como el lenguaje, la coordinación o el procesamiento de la información, como en el caso de las afasias. Finalmente, existe la discapacidad múltiple, en la que una persona presenta más de un tipo de discapacidad, lo que implica una mayor necesidad de adaptación en los procesos de interacción. En todos los casos, estas condiciones requieren que el entrevistador ajuste la comunicación, el ritmo y los recursos utilizados reconociendo las necesidades particulares de cada persona para garantizar una entrevista efectiva. En la entrevista a personas con discapacidad, cada fase presenta características diferenciadoras que la distinguen de otros tipos de entrevistas. Estas diferencias están relacionadas principalmente con la necesidad de adaptar el proceso comunicativo y garantizar la accesibilidad durante toda la interacción. En la fase de inicio, el principal aspecto diferenciador radica en la preparación previa y en la generación de condiciones de accesibilidad desde el primer contacto. A diferencia de otros tipos de entrevista, este proceso puede requerir mayor anticipación, ya que la persona entrevistada podría necesitar apoyos específicos, como intérpretes, acompañamiento o condiciones adecuadas de acceso. Asimismo, el contacto inicial puede realizarse mediante medios que faciliten la comunicación, permitiendo identificar posibles necesidades antes del encuentro. Durante el inicio de la entrevista, no solo se realiza una presentación formal, sino que es fundamental asegurar que el entrevistado comprenda el propósito del encuentro y las condiciones en las que se desarrollará. En este sentido, el uso de un lenguaje claro junto con una actitud basada en la escucha activa, la paciencia y el respeto favorece la generación de confianza y facilita la participación del entrevistado. En la fase de desarrollo, los aspectos diferenciadores se centran en la adaptación del proceso comunicativo y en la forma en que se conduce la interacción. Aunque los criterios de evaluación se mantienen, es necesario ajustar el lenguaje, el ritmo y la estructura de las preguntas según las características del entrevistado. Esto implica formular preguntas claras, evitar estructuras complejas o sugestivas y permitir tiempos adecuados de respuesta. Asimismo, la entrevista debe centrarse en las habilidades, competencias y experiencias de la persona, evitando enfoques que prioricen la discapacidad. El entrevistador debe mantener una postura objetiva y ser consciente de posibles sesgos, con el fin de no influir en la respuesta. Desde un punto de vista teórico, una formulación inadecuada de las preguntas puede generar distorsiones en la información obtenida, afectando su validez. Por ello es fundamental favorecer una comunicación clara, accesible y libre de interferencias. En la fase de cierre, el principal aspecto diferenciador es la necesidad de garantizar una finalización clara y comprensible del proceso. A diferencia de otras entrevistas, es importante verificar que el entrevistado entienda que la interacción ha concluido, evitando ambigüedades que puedan generar confusión.
El cierre debe incluir la posibilidad de que la persona exprese dudas, aporte información adicional, utilizando un lenguaje accesible y manteniendo una actitud respetuosa. De esta manera se asegura que la entrevista finalice de forma estructurada, coherente y adecuada a la condición comunicativa del entrevistado. Este lo consideraría yo el tema más importante, que son los ajustes razonables y hacen referencia a todas aquellas adaptaciones que se realizaron durante la entrevista para permitir que la persona participe en igualdad de condiciones. Es decir, no se trata de facilitarles la vida, sino de eliminar las barreras que le impiden comunicarse adecuadamente. Esos ajustes pueden darse en diferentes niveles. Por ejemplo, uno de los más importantes es la adaptación del lenguaje a baja complejidad. Esto implica utilizar frases cortas, directas y evitar términos técnicos o estructuras complejas. Por ejemplo, en lugar de preguntar cómo ha sido su proceso de recuperación posterior al evento cerebrovascular, podríamos decir algo como cómo se ha sentido después del accidente, o incluso algo más simple. Esto facilita la comprensión, especialmente en personas con dificultades cognitivas o de lenguaje. Otro ajuste clave es el ritmo de la conversación. No todas las personas procesan la información al mismo tiempo, por lo que es necesario hablar más despacio, hacer pausas y dar tiempo para responder. Por ejemplo, en una entrevista tradicional, el entrevistador puede hacer varias preguntas seguidas, pero en ese caso eso generaría presión o confusión. En cambio, se hace una pregunta, se espera y se respeta el tiempo del entrevistado. También está el uso de recursos de apoyo. Esto incluye cualquier elemento que facilite la comunicación, como imágenes, gestos, escritura o incluso apoyos tecnológicos. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para hablar, puede señalar, asentir con la cabeza o usar su expresión facial para complementar su respuesta. El entrevistador debe reconocer estas formas como válidas y no ignorarlas. Otro punto importante es la flexibilidad en la estructura de la entrevista. Esto significa que la entrevista no tiene que ser un formato rígido, sino que puede adaptarse según las necesidades del entrevistado. Por ejemplo, si la persona se cansa fácilmente, se pueden hacer pausas o dividir la entrevista en varios momentos. Lo más importante es entender que todos esos ajustes no cambian el objetivo de las entrevistas, es decir, no se modifica lo que se quiere hablar, sino que modifica la forma en que se accede a la información. Por otro lado, los principios éticos son fundamentales en este tipo de entrevistas, ya que garantiza que la interacción sea respetuosa, justa y profesional. El primer principio es el respeto por la dignidad de la persona. Eso significa reconocer que la persona es más que su discapacidad. Por ejemplo, no se debe hablar de ella como la paciente es sorda, sino como una persona que tiene una condición, pero que también tiene una capacidad, experiencias y opiniones. Otro principio es la no discriminación. Esto implica que la persona debe tener las mismas oportunidades de participar que cualquier otra. Por ejemplo, no se debe interrumpir constantemente o asumir que no puede responder solo por su condición. Al contrario, se le debe dar el tiempo y los medios necesarios para expresarse. Otro principio es el de la confidencialidad. Bastante obvio, toda la información que se obtiene durante la entrevista debe ser protegida y utilizada únicamente con fines profesionales. Otro aspecto importante es el uso del lenguaje adecuado y consciente. Esto implica evitar términos ofensivos o estigmatizantes. Por ejemplo, en lugar de decir esta persona no puede hablar bien porque es sorda, se puede decir presenta dificultades en la expresión verbal y auditiva. Finalmente, es clave evitar reducir a la persona a su condición. Eso significa que la entrevista no debe centrarse únicamente en la discapacidad, sino en la persona y en su totalidad. La elaboración de un informe es fundamental, pues permite organizar de manera coherente, objetiva y clara la información, teniendo en consideración que en el informe no se limita solamente a escribir respuestas, sino que también tiene en cuenta las condiciones en las que se produjo la interacción. Por ejemplo, no es lo mismo una respuesta corta en una entrevista convencional a una persona con dificultades de lenguaje. Otro criterio importante es la inclusión de observaciones conductuales, ya que en este tipo de entrevistas la información no es únicamente verbal. Aspectos como los tiempos de respuesta, los gestos o las reacciones emocionales aportan información valiosísima. Asimismo, el análisis debe hacerse considerando las características de la persona, evitando interpretaciones erróneas o prejuicios. Esto implica diferenciar entre lo que forma parte de la condición del entrevistado y lo que corresponde a lo que se está evaluando. Finalmente, las conclusiones no solo deben resumir la información, sino que deben ser coherentes con todo el proceso, teniendo en cuenta que la validez de los datos depende en gran medida de cómo se adaptó la entrevista.
A partir de la descripción del caso, el informe toma un rumbo distinto y deja de pasar de ser una estructura estándar. Esto se debe a que ya no solo se describe a la persona como su condición, sino que cómo ésta afecta a su contexto. A partir de aquí, el desarrollo de la entrevista deja de ser convencional, ya que se hace necesario adaptar el lenguaje, el ritmo y la forma de preguntar. Se utilizan preguntas simples, pausas prolongadas y se validan formas de comunicación no verbal. Además, el informe no se centra únicamente en lo que el paciente responde, sino también en cómo lo hace, incluyendo aspectos como el esfuerzo al hablar o la frustración. Finalmente, tanto el análisis como la conclusión no solo interpretan resultados, sino que tienen en cuenta que la calidad de la información depende de cómo se adaptó la entrevista. Esto muestra que, en este tipo de casos, el informe no solamente recoge información, sino que también refleja el proceso comunicativo.